Por ello es importante recordar que tiene tanto valor lo que pensamos como lo que manifestamos y que toda manifestación proviene de una idea previa. Hola a todos, ¿cómo estáis? Como habréis leído en el título, en este nuevo vídeo vamos a hablar del efecto Pygmalion y su influencia en nuestra autoestima. Antes de hablar de este fenómeno psicológico, vamos a establecer las bases, los antecedentes, de dónde viene ese nombre, el efecto Pygmalion. Para ello nos vamos a remontar a la mitología y más concretamente a las metamorfosis de Ovidio, que fue quien rescató de la mitología griega el mito de Pigmalión y Galatea. Este mito cuenta cómo Pigmalión, rey de Chipre, buscaba entre todas las mujeres aquella que se ajustara a su idea de perfección. Estuvo con mujeres de todo tipo, conoció a mujeres de todos los lugares, pero nunca estaba satisfecho. Así que un día, cansado de su búsqueda y con el dolor y el vacío que esta insatisfacción le producía, cogió la fuerza para, con un bloque de mármol, empezar a esculpir con sus propias manos la imagen de la mujer que él anhelaba. Poco a poco se fue enamorando de la obra y cuando ésta quedó terminada en la forma de una bella mujer a la que llamó Galatea, cayó enamorado de dicha escultura. Era tal su anhelo de estar con esa mujer de piedra que le pidió fervientemente a Venus, la diosa del amor, que por favor le diera vida. La diosa, conmovida por la intensidad de las plegarias de Pigmalión, acabó por concederle el deseo y convertir a Galatea en una mujer de carne y hueso. Ahora Galatea era una mujer real que podía vivir ese romance soñado junto al rey Pigmalión. El siguiente punto con el que vamos a relacionar este fenómeno psicológico, el efecto Pigmalión, es el teatro y posteriormente el cine. En 1913, Bernard Shaw, el crítico y dramaturgo irlandés, publicó la obra homónima al mito que acabamos de narrar, Pigmalión. Posteriormente, esta obra fue llevada al cine en el conocido musical My Fair Lady. La historia de Bernard Shaw se basaba principalmente en dos personajes: Eliza Doolittle, una mujer joven de las clases más humildes pertenecientes a los suburbios londinenses, que se caracterizaba por una forma muy vulgar y muy soez de hablar, hasta cómica podríamos decir. Y por otro lado tenemos a Henry Higgins, un profesor de fonética bastante snob y elitista, que una lluviosa noche coincidió con Elisa y quedó prendado de sus malas formas, lo cual despertó en él el anhelo, el reto de enseñar buenas maneras, exquisitez y buenas formas a una chica de una clase baja como era Elisa. Su finalidad era convertir a esta joven de los bajos fondos en una exquisita dama de la sociedad londinense de la época. En tercer lugar, vamos a ahondar en la psicología, para conocer en profundidad en qué consiste este fenómeno llamado el efecto Pigmalión. En los años 60, los psicólogos estadounidenses Rosenthal y Jacobson, inspirados en la obra Pigmalión de Bernard Shaw, decidieron emprender un experimento para estudiar cómo las expectativas modifican el comportamiento. En este experimento en concreto se basaron en estudiar cómo la perspectiva que los profesores tenían sobre determinados alumnos influía en sus resultados académicos. ¿En qué consistía el experimento? En primer lugar, los investigadores sometieron a un grupo de estudiantes entre primero y sexto grado a un supuesto test de inteligencia al que habían llamado Test de Harvard de adquisición conjugada. Sin embargo, ese test no existía. Básicamente, la prueba que les pasaron fue un test que medía ciertas aptitudes en la comunicación no verbal. A los profesores se les dijo que aquellos alumnos que destacaran en el resultado del test tendrían un avance escolar sin precedentes en el siguiente año que transcurriera. Nada que ver, porque básicamente el test no medía ningún tipo de aptitud intelectual, simplemente algunas aptitudes no verbales, que nada tenían que ver especialmente con la inteligencia. Se suponía que el test quería estudiar la capacidad intelectual naciente o también llamado acelerón de los alumnos, es decir, qué alumnos tenían un potencial intelectual importante o sobresaliente al resto. En este experimento tipo ciego, es decir, ni los alumnos ni los profesores conocían la falsedad del test, únicamente los investigadores, para así evitar cualquier tipo de sesgo, principalmente los profesores, a la hora de tratar a los alumnos. 8 meses después, aquel porcentaje de alumnos que rondaba el 20% que habían destacado en sus puntuaciones del falso test, habían experimentado un incremento de sus capacidades intelectuales y de su cociente intelectual muy por encima
del resto de alumnos de ese grupo control, de ese 80% aproximadamente que no había destacado en el falso test. Esto lo que demuestra es que la expectativa, la intención consciente o inconsciente del profesor sobre esos alumnos a los que se los consideraba aventajados o que tenían una aptitud o que eran potencialmente más proclives al llamado acelerón, experimentaron una mejora en su rendimiento únicamente por la visión, por la intención, por la esperanza, por llamarlo de alguna forma, o la expectativa que esos profesores tenían sobre ellos. Esto es aplicable a cualquier aspecto de la vida. Lo que muestra es que la expectativa de otros sobre nosotros es determinante o es bastante influyente con respecto al desarrollo de nuestro potencial. Es decir, lo que otros piensan de nosotros retroalimenta en sentido positivo o negativo el desarrollo o falta de desarrollo de nuestras capacidades. Como conclusión del experimento podríamos concretar que es tan importante el mensaje que nos lanzamos a nosotros mismos, nuestra propia valoración, la idea de nosotros mismos, como la idea que otros tienen de nosotros. Aquí es cuando surge el concepto de profecía autocumplida o profecía autorrealizada, que está directamente basada en el experimento del efecto Pigmalión. Esto lleva a un punto que para mí es realmente relevante, que tiene que ver con ser consecuentes con nuestras palabras. Es decir, si nosotros prometemos que vamos a hacer algo, es importante cumplirlo. No especialmente por lo que otros piensen de nosotros, que también es cierto que si nosotros prometemos algo a alguien y no lo cumplimos, el otro puede acabar desvalorizando el concepto de nosotros, sino aún más importante es el mensaje que nosotros nos enviamos a nosotros mismos cuando hacemos una promesa, ya sea a otro o hacia el interior de uno mismo, y no lo cumplimos, porque en definitiva el mensaje que nos estamos enviando es que nosotros no somos alguien confiable, pensamos que no tenemos palabra, pensamos que no somos dignos de respeto y por lo tanto no somos dignos de valor si nosotros mismos no nos vemos capaces de cumplir aquello que hemos dicho que haríamos. De ahí que es importante no verbalizar, no proponerse nada, no ponerse ninguna meta que no se vaya a llevar a cabo, que no se vaya a llevar a término. Porque esta sensación de desvalorización, de falta de autoestima, de fracaso, de decepción que nos enviamos a nosotros mismos cuando no nos vemos efectuando aquello que hemos dicho, genera una sensación interna. Y esa sensación interna de desvalorización se va a manifestar en una actitud externa, en un lenguaje no verbal, en un lenguaje verbal e incluso en una postura corporal, es decir, en una forma de estar en el mundo, que es lo que llamamos frecuencia. Emitimos una frecuencia de desvalorización y el otro captará esa frecuencia, esa desvalorización y le dará realidad, no dándonos un trato de valor, porque nosotros previamente ya nos hemos desvalorizado. Y es lo que estamos comentando de la profecía autocumplida. Yo me desvalorizo, me comporto como alguien carente de valor y los demás me tratan como alguien carente de valor. Por eso normalmente un estado de baja autoestima se retroalimenta en sí mismo. Yo tengo un concepto pobre de mí mismo, ese concepto pobre de mí mismo se transmite al exterior, los demás me devuelven esa idea pobre acerca de mí y yo creo que valgo poco. El efecto Pigmalión se explica también en la cuestión de la autoestima. Podríamos sacar una correlación entre el mito, la obra de teatro o la película y el experimento psicológico del efecto Pigmalión. Y son estos 5 puntos. 1. El potencial. Todos tenemos un rango de capacidades a desarrollar o de opciones que elegir en la vida. Lo que marca la diferencia entre esas capacidades que desarrollamos y las que no es la creencia o fe que tenemos en que sean potencialmente desarrollables, es decir, que seamos capaces de desarrollarlas. 2. El deseo. Para poder llevar a cabo la consecución y desarrollo de esas capacidades, de ese potencial, es importante contar con el deseo o la motivación suficiente para destinar nuestra fuerza en esa dirección, en la consecución o en el desarrollo de esas capacidades. 3. Visualización. En el proceso de ejecución de esa idea es muy importante ser capaz de imaginarla, de visualizarla y de sentirla como si ya hubiera ocurrido. Es decir, tenemos que ser capaces de imaginar y de sentir hacia dónde vamos para saber qué ruta o qué camino tomar hacia ese destino. 4. Transformación. Una vez tengamos claro el objetivo deseado en términos emocionales, empezarán a operar todos los engranajes, empezarán a darse todos los cambios necesarios en una especie de alquimia o transmutación de todos nuestros sistemas para que se vayan haciendo los ajustes necesarios en nuestra vida a nivel de mente, a nivel de forma, a nivel situacional, todos los aspectos que han de coordinarse para hacer que esa idea tome forma y se materialice.
5. Materialización. La materialización del objetivo se da cuando se unifica el plano mental y el plano de la forma, es decir, cuando el mundo de las ideas y el mundo de la forma se hacen uno. Aquello que parecía una imaginación intangible se ha transformado en una situación tangible. La esencia es exactamente la misma, solo ha cambiado el plano de realidad en el que se manifiesta. Del plano mental pasa al plano material. Por ello es importante recordar que tiene tanto valor lo que pensamos como lo que manifestamos y que toda manifestación proviene de una idea previa. Seguro que te vienen a la mente muchas situaciones en las que has imaginado algo, has deseado algo con tanta fuerza que ha acabado tomando forma, es decir, que ese efecto Pigmalión lo has vivido en tus carnes. Así que déjamelo en los comentarios. Y si quieres saber más sobre el poder de manifestación de la mente, puedes entrar en animaterrible.com y ahí verás los grupos y sesiones que ofrecemos semanalmente. También puedes escribirme a alma@animaterrible.com o encontrarme en Instagram como anima_terrible. Muchísimas gracias por ver el vídeo una vez más y nos vemos en el siguiente.